Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Hermanos, muy pero muy buenas noches. Dios les bendiga a todos grande, poderosa y abundantemente en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Vamos al estudio de la palabra. Vamos a continuar con el mensaje acerca del origen de la Iglesia Católica Romana. Y eso hace parte del tema que compete ya para este momento, que es la condenación de la gran ramera de Babilonia. Ya hablamos de la historia y el origen de Babilonia, y sabemos que de Babilonia se desprende todo culto idolátrico y pagano por excelencia. ¿Ok? Babilonia viene de Babel, que significa confusión. ¿Ok? Y hoy vamos a hablar acerca de la historia y el origen de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ok? Ese es el mensaje para esta hora de la noche. Vamos a orar, vamos a colocarnos sobre nuestros pies y a colocar este mensaje delante de Dios. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies, vamos a orar. Bendito Señor, Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Venimos ante tu presencia, Dios, delante de ti, Señor, y hemos acudido a tu bendita casa de oración para que tú nos hables, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado, hemos cantado salmos a tu nombre, Señor, pero es el tiempo de que tú nos hables a través de la Escritura, Señor. Es el tiempo de que tú nos hables a través del estudio de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra, Señor. A la luz de la Biblia, a la luz de la historia, Señor, y permite que este mensaje, Señor, cumpla el propósito para el cual tú lo envías en esta hora de la noche. Te pido que unjas mi garganta, mi lengua y mi voz para predicar a la iglesia un mensaje conforme a las Escrituras, Señor. Que sea tu palabra y no la mía, Señor. Que sea la voz de tu Santo Espíritu hablando a través de mis labios. Úngeme con poder de lo alto, con unción fresca. Dame de nuevo unción, poder y autoridad para predicar esta palabra conforme a tu voluntad, Señor. Y lo haré en el nombre de Jesús, que es el nombre sobre todo nombre. Y la iglesia de Cristo dice amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Historia y origen de la Iglesia Católica Romana. Ya estudiamos la semana anterior acerca del origen de Babilonia. Y hoy vamos a hablar acerca del origen de la Iglesia babilónica, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. ¿Ok? Roma, mis hermanos, es la segunda Babilonia. La palabra Babilonia aparece por primera vez relacionado con la construcción de la Torre de Babel. Más adelante en el tiempo de Jeremías e Isaías aparece como un imperio, el imperio babilónico, comandado por el rey Nabucodonosor II. Y en Roma, también de hecho en el Nuevo Testamento, para referirse a Babilonia, se refiere a Roma. ¿Ok? En el libro de Primera de Pedro. Así que Roma no es la segunda, sino más bien la tercera Babilonia. ¿Ok? Corrijo ahí. Es la tercera Babilonia. Babilonia, mis hermanos, es el nombre misterioso que la Biblia le da a la ciudad romana, a la primera ciudad de Roma. La ciudad principal, de hecho, es su capital, Roma. Representa también todo culto idolátrico, pagano y diabólico en toda su creencia. En otras palabras, el satanismo disfrazado de cristianismo. Eso es prácticamente la religión oficial o tradicional que ha abrazado como un pulpo diabólico a todas las naciones del mundo, cuyo propósito es confundir, presentar un Cristo diferente, un evangelio diferente, totalmente distorsionado, lleno de paganismo, de tradición, de mandamientos de hombres y dogmas. ¿Por qué decimos que el catolicismo es el satanismo disfrazado de cristianismo? Por la sencilla razón de que mezcla lo diabólico y satánico
de las costumbres ancestrales, paganas, babilónicas, con algo de verdad de la Biblia. Es decir, hace una mezcla, hace un sincretismo religioso, trayendo en sí cultos y adoraciones paganas juntamente con tradiciones humanas que practicaban en la antigua Babilonia y en Egipto. El Imperio Romano de los Césares, por ejemplo, recordemos que los Césares eran considerados por el Imperio Romano como dioses o semidioses. Los romanos de por sí eran paganos y eran politeístas por excelencia. Es decir, creían en varios dioses, no en un solo Dios. No eran como nosotros, monoteístas, como son incluso los judíos, que son monoteístas. Creemos en un solo Dios único y verdadero. Llámale Yahvé, llámale Jehová o Yahweh. Y en sus tres manifestaciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tres dioses, un Dios único y verdadero en tres personas diferentes y distintas. La triunidad o la Santísima Trinidad o triunidad de Dios, tres en uno. ¿Cuántos dicen amén? Pero por el contrario, los romanos eran politeístas, creían en varios dioses, igual como hacen los hinduistas, los taoístas, los budistas, creen en varios dioses. Así eran los romanos. Eran paganos y politeístas en todas sus creencias, razón por la cual ellos adoraban a muchos dioses. De hecho, dijimos que el César no era un nombre de una persona como tal, sino que era un título honorífico que se le daba al gobernante de Roma. Así como le dan el título de papa a un hombre, que es un hombre, no es Dios, pero que se hace llamar Dios en la tierra, o eso pretendía ser, al quitarle o robarle a Dios tres títulos que no le corresponden: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santo Padre, Sumo Pontífice y Vicario de Cristo. ¿Ok? Así que el César, como la cabeza espiritual y política aún de Roma, era considerado como un dios, era considerado como una divinidad y era adorado como tal por el Imperio Romano, por los romanos. Los romanos realizaban ritos y cultos paganos a sus dioses, tal cual como lo hacían los antepasados de la Torre de Babel y también en la antigua Babilonia, en tiempos de Nabucodonosor. Recordemos que el rey Nabucodonosor fue capaz de elegir una estatua grandísima en honor al dios Marduk o Merodach, y hacía que todos los pueblos, al sonido de la zampoña, de la trompeta, del tamboril, de la flauta y del salterio, se postraran y adoraran la imagen que el rey Nabucodonosor II había elegido. Y quien no se doblara y se hincare ante esa estatua era echado a un horno de fuego. Y como Sadrach, Mesach y Abednego no acataron la orden que era premiante de parte del rey, ¿ok? En Daniel capítulo 3, la escritura nos enseña por sí misma que Dios los sacó vivo, sin quemarse sus ropas, ni su pelo, ni nada, a estos tres varones. Porque el rey Nabucodonosor les da la oportunidad: bueno, yo les doy la oportunidad a ustedes que al sonido del salterio, del tamboril, de la zampoña y de la trompeta se postren y adoren la estatua que yo levantaré. Y dijeron Sadrach, Mesach y Abednego: sepa, oh rey, sepa, entienda usted, que no nos inclinaremos, no nos hincaremos ante su estatua, porque solamente ante Dios, el que hizo los cielos, la tierra y el mar, solamente a Él adoraremos y a Él solo serviremos. Y Él será capaz de librarnos de tu mano poderosa, oh rey. Y así fue. Entonces el rey se llenó de cólera, de ira, hizo calentar 7 veces más el horno y los echó a estos tres siervos, Sadrach, Mesach y Abednego. Los echó dentro de ese horno ardiendo 7 veces más caliente de lo acostumbrado. Lo hizo que encendiese más. Y ahí fueron introducidos. Y ya el rey Nabucodonosor no veían a 3 hombres dentro del horno de fuego, sino que veían a un hombre adicional. Y ese es el cuarto hombre, llamado Jesucristo. La cristofanía de Dios ahí.
la teofanía de Dios ahí, Cristo en el Antiguo Testamento, cumpliendo profecías de Isaías: aunque pases por el fuego, este no arderá en ti. ¿Cuántos dicen amén? Y aunque pases por las muchas aguas, estas no te anegarán. Amén. Ese es nuestro Dios, que aún de medio de la prueba, de medio del fuego, nos puede librar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando somos obedientes a su palabra. ¿Ok? Así que los romanos, mis hermanos, yendo al tema otra vez, volviendo al tema, realizaban ritos, ellos realizaban cultos paganos, idolátricos, en honor a sus dioses, tal como lo hacían sus antepasados en la Torre de Babel y en los tiempos del rey Nabucodonosor. Recordemos que esto era una tendencia espiritual. La idolatría siempre lo ha sido, una tendencia espiritual y maligna que visita a todas las generaciones. ¿Ok? En Éxodo capítulo 25 dice que visita hasta la tercera y cuarta generación, y así sucesivamente. ¿Ok? Mis hermanos, el Imperio Romano llegó a ser la cabeza de una falsa iglesia, de una falsa cristiandad, que se instituyó en el mismo momento cuando empiezan a surgir los Augustos, los Césares, y esta falsa cristiandad se instituyó en el mismo seno de su imperio, el Imperio Romano. Estamos hablando de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tiene total relación con el Imperio Romano de los Césares. La Iglesia Católica Romana no es más que la mezcla del poder político y del poder religioso. Eso era el Sacrosanto Católico Romano, la mezcla del poder político y el poder religioso. Uno ve a los obispos, y a todas las altas alcurnias de la Iglesia Católica Romana, y no ve hombres de Dios, no, ve políticos, porque eso lo hizo Constantino desde sus inicios. Mezcló lo político con algo espiritual de la Biblia. Eso es una mezcla, es un sincretismo. Entonces, si lo hizo su cabeza Constantino, ¿por qué no va a hacerlo también la cola? ¿Ok? Así que la Iglesia Católica Romana no es más que la mezcla del poder político y del poder religioso. Es decir, la fusión o unión de la política con la religión, no para servir a Dios, sino para valerse de Dios para crear su propio imperio. Y esto fue lo que realmente hizo su fundador Constantino. Alrededor del año 313, legitimitándose, realmente como la religión oficial del Imperio Romano en el año 325 con el Concilio de Nicea. ¿Ok? Así que esta falsa religión pagana marca sus inicios y desarrolla su marco histórico sobre toda la religión de la península ibérica, eso es decir, entre España, Portugal, Italia, Grecia, Turquía y todo el Medio Oriente, incluyendo también a Israel. Y sometiendo así a todos los pueblos, a todos estos pueblos. La palabra Nico, que es una palabra que es importante que la tengamos en cuenta, significa dominio. Y la palabra Laos es pueblo. Y en el catolicismo romano se ve mucho esto. Ejercer dominio sobre el pueblo. ¿Ok? Lo mismo que hacían prácticamente los césares en aquel tiempo. ¿Ok? Valiéndose del estatus, de la posición política y religiosa. ¿Ok? De ahí viene la palabra Nicolaitas, de la palabra Nicolaos. Nico, dominio, Laos, pueblo. ¿Ok? Es decir, dominio sobre el pueblo. Nadie puede hablar en estos tiempos de Jesús, el Hijo de Dios, sin hablar del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque Jesús, así de sencillo, nació, vivió, murió y resucitó en los días de este imperio, el imperio de los Césares y de los Augustos. No se puede por ningún motivo desligar la figura del Jesús bíblico y la del Jesús histórico de la influencia del Imperio Romano, pues son dos cosas estrechamente ligadas entre sí. Jesús nació en los días en los cuales gobernaba el emperador romano Augusto César. Es cuando nace Jesucristo. ¿Ok?
Y este fue el primer emperador romano alrededor del año 27 antes de Cristo. Y esto lo hizo hasta el año 14 después de Cristo. Así que Jesús vivió, resucitó y ascendió vivo al cielo en la época de otro emperador romano llamado Tiberio César, entre el año 14 después de Cristo y el año 37 después de Cristo. ¿Ok? Recordemos que Cristo murió en el año 33 después de Cristo, y el reinado de Tiberio César duró 4 años más. O sea que él prácticamente terminó su imperio, su reinado, en el año 37 después de Cristo. Así que Jesús vivió, murió entonces en la época de los emperadores llamados Césares. La palabra César, como dijimos, no es un nombre como tal, sino que es el nombre propio, o título más bien, que se le daba a los gobernantes de aquella época. Y estos eran considerados por el pueblo romano como dioses, en el sentido de la palabra, y lo adoraban como tal. En este contexto, mis hermanos, hay que recordar que se hizo costumbre entre los romanos y entre varios emperadores romanos erigir estatuas de sus gobernantes. De hecho, ellos mismos hacían erigir en medio de las ciudades estatuas. En varias ciudades del Imperio Romano ellos levantaban estatuas alusivas a ellos. ¿Ok? Y también era común que ellos se autoproclamaran dioses a sí mismos, o hijos de los dioses, bajo el título Señor de señores. Para el Imperio Romano, un César era el Adón, el Señor. Pero para ellos también era el Kyrios, es decir, el rey, el gobernante. ¿Ok? A estos gobernantes llamados Césares, el pueblo romano tenía que respetar y tenía que venerar. Un signo ejemplar de esto era la obligación de adorar, o cuando menos arrodillarse ante las estatuas de los emperadores romanos en las ciudades donde ellos entraban. Los cristianos, nacidos de nuevo, seguidores de Jesús, tomando como principio lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 9, que Jesucristo es el Señor, y como lo dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, cuando Jesús dice que tiene un nombre que es sobre todo nombre, y que ante ese nombre se dobla toda rodilla de los que están arriba en los cielos y abajo en la tierra, y que lo confirma Apocalipsis capítulo 19, cuando dice: y en su muslo un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de los Señores. Para los cristianos, para nosotros, el Señor es Cristo. Él es el Señor de los señores. El César, para ellos y para nosotros, como lo es el Papa, es un señor más. ¿Ok? Jesucristo es el Rey, pero Rey de Reyes y Señor de los señores. ¿Ok? Así que los cristianos, tomando como principio de que Jesús es el único Señor de señores y el único Hijo de Dios verdadero, se negaban a tomar tales actitudes. Ellos no se postraban a las ciudades donde estaban las estatuas erigidas de sus emperadores, de los romanos. Ellos se rehusaban a hincarse, a postrarse. Y los romanos, antes que juzgar sus creencias, veían en estos gestos y actitudes de una rebelión política en contra del Imperio Romano, lo cual originó varias persecuciones contra los cristianos de aquella época. O sea, el no confesar que el César era un señor y confesar por el contrario que Jesús es el Señor, prácticamente, mis hermanos, era meterse en problemas. Era prácticamente darle una cachetada al César en la cara. ¿Cómo usted no va a proclamar ni a confesar con su vida hincándose de que el César es un señor? No, los cristianos decían: para nosotros el Señor es Jesús. Y esto para ellos era merecedor de la muerte. Los mataban, los masacraban, los echaban en coliseos romanos. ¿Qué dice la Escritura en Romanos? Romanos capítulo 10, versículo 8.
Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Amén. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mis hermanos, creer con la mente es religión, así de sencillo. Pero creer con el corazón es devoción. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el cristiano cree con el corazón y confiesa con la boca que Jesús es el Señor. Y para ellos confesar que Jesús era el Señor era meterse en graves problemas con el Imperio Romano y con el César. Porque en un imperio no podrían haber dos señores. Para los romanos el Señor era el César, el Adón. Pero para los cristianos el Señor es y será Jesucristo, el Señor, Rey de reyes y Señor de los señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Mis hermanos, ellos confesaban con su vida, con su boca lo proclamaban, pero esa confesión iba más allá. Tenían que entregar su vida en sacrificio y confesar con su testimonio, con su vida, que Jesús es el Señor. Así como tú confiesas con tu testimonio, con tu vida, amén, de quién es tu Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Mis hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, no fundó una religión, tampoco fundó una institución humana o religiosa. Jesús creó la iglesia en el día de Pentecostés. Para el día de Pentecostés ya Jesús había resucitado, ya Jesús había ascendido al cielo. Ya habían pasado unos días, 10 días aproximadamente, cuando Jesús ascendió vivo al cielo para sentarse a la diestra de Dios Padre. Él no vino nunca a fundar una religión. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. Hay muchos caminos para el hombre que parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. El único camino al Padre se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo y no es la religión. Amén. Así que Jesús no fundó una religión, una institución humana, sino que Jesús creó la iglesia en día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes, cuando los convocados eran 500, pero 380 se salieron a mitad del culto y solamente 120 fueron investidos con poder de lo alto. Allí empezó en día de Pentecostés, en la fiesta del Shavuot. Ahí empezó la iglesia cristiana evangélica. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros no nacimos con la Reforma, ni con Luterano, no con Martín Luther. No somos luteranos, somos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Aunque él reformó muchas cosas de la doctrina, gloria a Dios, pero nosotros nacimos el día de Pentecostés, la iglesia evangélica. De hecho, dicen Hechos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Si no estoy mal, eso está en Hechos capítulo 11, 25, si no me equivoco, y el 26. Hechos 11, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra católico no aparece por ningún lado. La palabra testigo de Jehová tampoco aparece en Isaías, pero para ser testigo, para testificar de Cristo. Y es lo que se cumple en Hechos capítulo 1, para que seamos testigos. En este caso los apóstoles, que tienen que haber visto, haber palpado, haber oído, haber estado con Cristo, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero primeramente tienen que ser testigos en su propia casa. Así como tú, para ser cristiano, tienes que ser testigo en tu casa, en tu familia primero, y ahí sí, gánate al mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Y Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ahí sí me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto se cumple en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo, el día de Pentecostés, en la fiesta del Shavuot, desciende el Espíritu Santo como llama de fuego sobre los 120 que habían creído, y hay lenguas repartidas sobre ellos, y hablaban en idiomas. ¿Cuántos dicen amén? Los misterios de Dios, incluso empezaron a profetizar los misterios de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Y a partir de ahí nadie más se llamó profeta. A partir de ahí nadie más se llamó apóstol. Hoy hasta una institución lleva ese nombre: Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y muchos que se han desviado de la iglesia cristiana evangélica se toman el nombre apostólico y se llaman apóstoles, cuando ni siquiera han visto a Jesús. Yo a veces le pregunto: uy, pero usted si se conserva. Un apóstol tiene que tener más de 2000 años. Y nadie llega a esa edad en estos tiempos. Porque un apóstol tiene que haber visto, tiene que haber oído, tiene que haber palpado, tiene que haber sido un testigo ocular, auditivo y presencial de la vida de Jesucristo, de su ministerio de 3 años y medio, su magnífica vida, haber sido testigo de Cristo en la cruz del Calvario, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión al cielo. Tienen que haber estado allí, haberlo visto con sus ojos, haberlo palpado con sus manos y haber oído a Jesús. Todo lo tocante y referente al verbo de vida, como dice en 1 de Juan capítulo 1, del 1 al 3. ¿Cuántos dicen amén? Así que todas las iglesias apostólicas de esos tiempos son hijas de la ramera. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese título solamente es merecedor de los 11 apóstoles del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Apocalipsis 21 lo dice claramente, que solamente en el cielo hay reconocimiento y hay cabida para 12 apóstoles, los del Cordero. Yo no sé tanto apóstol en estos tiempos dónde se va a meter. En el cielo no, por allá no van, porque el muro de la ciudad, dice Juan, que tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban escritos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, los que él mismo escogió, acerca de los cuales él pasó toda la noche orando para elegir 12 hombres que anduvieran con él, que estuvieran con él, que lo palparan, que lo escucharan, que lo vieran. El último fue Pablo, y Pablo lo escuchó, Pablo lo vio, y tanto así que perdió la vista. Y él dijo: yo soy el último de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Y Gálatas capítulo 1 versículo 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo levantó, lo resucitó de entre los muertos. Dice apóstol, no de hombre ni por hombres, porque los apóstoles no los llama el hombre, los llama Jesús, y a los que llamó, llamó 12. Pare de contar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Asimismo, como la iglesia de Cristo, la iglesia del Hijo de Dios, apareció de un momento a otro en el día de Pentecostés, en la fiesta del Shavuot, asimismo la iglesia de Jesucristo desaparecerá sin previo aviso, de un momento a otro, con el arrebatamiento de la iglesia. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, en la trompeta del Yom Teruah, porque Cristo nació en la fiesta de los tabernáculos, que se celebra normalmente en el mes de noviembre en Israel. En septiembre, entre septiembre y noviembre se celebra la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de las cabañas. Allí nació Jesús, en esa fiesta. ¿Ok? Jesucristo murió en la fiesta de la Pascua, o Pesaj. Jesucristo resucitó en la fiesta de las primicias. Por eso las primicias, los que han muerto en Cristo serán resucitados incorruptibles. La fiesta del Epicurín. Pero Cristo volverá en la fiesta del Yom Teruah, en la fiesta de las trompetas. Por eso dice: con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios.
Porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estar por siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene pronto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, la iglesia, así como apareció de la noche a la mañana, sin previo aviso en Pentecostés, porque Jesús le dijo: quedados en Jerusalén y no se muevan de allí hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Pero quédense allí. Esa es la orden que yo le doy. No se muevan de allí. Como lo dijo Lucas capítulo 24, 49. Quédense allí. Y en Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 lo vuelve a confirmar. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén. Lo mismo que le dijo en Lucas 24, 49: quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Eso se cumplió en Pentecostés. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados. Dice, Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego dentro de no muchos días. Pasaron 10 días, se cumplió Pentecostés y ahí nació la iglesia. Y así como nació, así la iglesia desaparecerá con el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mis hermanos, para los nuevos discípulos y creyentes en la doctrina de Jesús, no les fue nada fácil, que los romanos ya tenían varias creencias religiosas. Para ellos no fue fácil. Ellos eran rechazados. Así que para los nuevos discípulos y creyentes de Jesús no les fue nada fácil, ya que los romanos tenían en sí, en sus creencias, incrustadas varias doctrinas y creencias religiosas, introducidas también en su cultura. Recordemos que ellos eran politeístas, ellos adoraban varios dioses, razón por la cual ya muchas religiones estaban incrustadas en su cultura religiosa. Lo último que le podía pasar al Imperio Romano, mis hermanos, era que surgiera una nueva religión. Esto era el colmo para ellos, que surgiera otra religión. Ya estaban incluso hastiados con la secta de los fariseos y los saduceos. Ahora nacía otra nueva religión, el cristianismo. Y esta surgió entre ellos, entre los fariseos, entre el politeísmo que manejaba Roma, entre los saduceos y los herodianos, nace el cristianismo. Y de una u otra forma, esto se convierte en una gran amenaza para los intereses del César. Pero lo que había de saber se pasó, y surgió el cristianismo. Y este surge en medio de un pueblo que los mismos romanos quisieron exterminar, es decir, el pueblo judío. Recordemos que Jesús era judío, los discípulos eran judíos, los apóstoles fueron judíos, la Biblia fue escrita por judíos, y en medio del pueblo de Israel surge el verdadero Mesías Jesucristo, judío también. Esto crea, mis hermanos, un verdadero problema para los romanos y para los intereses de sus gobernantes, y se convierte en una auténtica amenaza, y es cuando empieza la gran persecución y matanza contra los primeros cristianos seguidores de Jesucristo. En aquel tiempo surge un siniestro y malévolo y macabro emperador romano llamado Nerón César, un hombre hambriento de poder y de sangre. Y él surge entre el año 64 y el año 68 después de Cristo, un malvado emperador quien empieza a perseguir cristianos, a torturarlos y a matarlos por temor a sus intereses personales, igual que Constantino. Nerón César surge en el momento cuando la iglesia de Jesucristo empieza a tomar cuerpo y no admitía otro Dios más que su César,
Por esta razón, organiza la más sangrienta persecución contra los primeros cristianos creyentes en la doctrina de Jesús, tanto de origen gentil como de origen judío. Nerón mismo fue capaz de incendiar la ciudad de Roma para que después se le echara la culpa a ¿quiénes? A los cristianos. Y culparlos a ellos de que ellos fueron los culpables de que la ciudad se incendió, para poder así justificar su atroz persecución contra los primeros cristianos. Esta persecución fue con atrocidad, con barbarie, sin misericordia, y lo hizo contra el primer pueblo de Dios, contra los primeros cristianos. Así que Nerón halló en los cristianos los chivos expiatorios que en el principio satisfacieron la ira del pueblo. Después de Nerón aparecen otros emperadores romanos, como lo fue Domiciano, o Domiciano más bien, entre el año 81 y el año 96 después de Cristo. Apareció otro también llamado Tragano, entre el año 109 y 111 después de Cristo. Otro fue Séptimo Severo, entre el año 202 y 210 después de Cristo. Otro perseguidor fue Maximino, en el año 235. Decio, en el año 250-251 después de Cristo. Valeriano, entre el año 256 y 259 después de Cristo. Diocleciano, este sí era terrible, entre el año 303 y 313 después de Cristo. Ese fue el gran amigo de Constantino, y este fue el encargado de la gran persecución del Sacrosanto Católico Romano. O sea, fue el que orquestó prácticamente la persecución de los cristianos a mando del Sacrosanto Católico Romano. Todos estos maléficos emperadores tomaban presos a los cristianos, los torturaban, los quemaban vivos, prendiéndoles fuego y haciendo de ellos verdaderas antorchas humanas, para iluminar así sus coliseos, sus estadios romanos en los cuales ellos se divertían, y poder así tratar, según ellos, exterminar el pueblo de Dios. Era el propósito. Esto mismo hacían en la ciudad de Roma. A los cristianos los tomaban presos, los amarraban vivos a los postes de la ciudad de Roma, lo levantaban en estacas que ellos mismos clavaban en la tierra, les prendían fuego estando los cristianos vivos, y los cristianos, al ser encendidos, se convertían en verdaderas antorchas humanas con el fin de iluminar la ciudad de Roma. Esto hacían de los cristianos. Estas y otras más barbarias hacían estos emperadores romanos, las cuales tenían que soportar los primeros cristianos convertidos. En verdad no fue nada fácil para los primeros cristianos, ya que tenían que pagar con sus propias vidas el creer y tener por único Señor a Jesucristo. También echaban a los cristianos dentro de coliseos romanos para ser devorados por leones, por tigres hambrientos, no importándoles que fuesen niños, ancianos, mujeres en embarazo, hombres, en fin. Si eran creyentes, era una amenaza para el imperio romano, deberían morir. Así que estos fueron los primeros mártires de Jesús, a cargo del imperio romano y el Sacrosanto Católico Romano. En Apocalipsis capítulo 17:6 la escritura nos enseña, cuando Juan ve la condenación de la gran ramera, y dice: vi a la mujer, a la iglesia, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. En Apocalipsis capítulo 18:24 dice que en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. En ella, allí, en la iglesia católica, ella es la culpable del genocidio, del martirio que tuvieron que sufrir los primeros cristianos. ¿Cuántos dicen amén? El tiempo pasaba, mis hermanos, y entre más mataban cristianos, surgían más creyentes.
Y esto era para que se cumpliese lo que nuestro mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 16, 18, cuando dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Le dice a Pedro, a Simón, y sobre esta roca, que es Cristo, no Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Romanos capítulo 10, 9, 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en la mente, religión, pero Dios demanda que de aquí de la mente, donde te enseñan tanta doctrina humana, donde te enseñan tanta tradición, tanto dogma, porque eso te lo inculcan es aquí en la mente, no en el corazón. Entonces dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos a Jesús, dice que serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso los hijos de Dios confesamos: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Adón, como lo hicieron los primeros mártires de Jesús. Y por confesar que Jesucristo es mi Señor, morían en hoguera, morían en los coliseos. ¿Ok? Así que reconocer que Jesús es el Señor era un verdadero desafío para el gobierno de los Césares, porque no podían haber, como dijimos a inicio de esta enseñanza, en el Imperio Romano, dos cabezas. No podían haber dos reyes, no podían haber dos señores, no podían haber, como en estos días podemos decirlo, dos presidentes. En una nación no pueden haber dos cabezas, dos presidentes. Hay un presidente, ¿verdad? En cada país del mundo hay una cabeza visible. Así como la cabeza de la iglesia se llama Jesucristo y no es el Papa. El Papa es la cabeza de la iglesia católica romana, pero la cabeza de nosotros es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que no pueden haber en un país dos presidentes al mismo tiempo. Recordemos que este pasaje de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Este pasaje fue escrito precisamente para los judíos y para los primeros cristianos que para aquel entonces estaban viviendo en Roma. Por eso se llama la carta a los romanos. Y la escribe el apóstol Pablo a los romanos. Una de las primeras cartas. ¿Ok? Reconocer públicamente que Jesús es el Señor, es decir, el Adón, era meterse en problemas. De allí la palabra en hebreo Adonai, que significa el Señor, es decir, el que gobierna, el que tiene el control. Y en griego, para definir la misma palabra, es la palabra Kyrios, que significa el Señor, el Rey, el amo o el dueño, que es sinónimo de Dios o de Jesús. Reconocer esto, que Jesús es el Señor, como dijimos, era un verdadero desafío y peligro al gobierno. Era tomado como una amenaza. Y merecía, para los cristianos que confesaban que Jesús era el Señor, merecía pena de muerte, ya que esto desafiaba la autoridad política del Imperio Romano. En otras palabras, como dijimos, era como darle una cachetada en la cara al César. De ahí las masacres y las persecuciones que los primeros cristianos tuvieron que afrontar. Desafiar al Imperio Romano o al emperador romano. Esto era buscarse la muerte sin opción. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este decir es otra forma de confesar. Ya vamos a estudiarlo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, como hoy día, me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre
echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces yo les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, apartados, hacedores de maldad. Hoy todo mundo a Dios le dice, o a Jesús le dice Señor, pero muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Yo sí sé llevar muy bien la religión. Eso es decir de mucha gente. Pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios y a la manera que está establecido en su palabra. Amén. De resto no vale. O como tú pretendes jugar fútbol y meter un gol con la mano y alegar que te lo valgan. Si en el fútbol hay reglas, en el cristianismo, en la vida cristiana, en la vida espiritual, también hay reglas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es un Dios de orden. Amén. En este pasaje bíblico, dicho por nuestro mismo Señor Jesucristo, encontramos la palabra confesar o decir. No todo el que me dice Señor, Señor. Aquí está la palabra confesar o la palabra decir. No todo el que me dice Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Esta es la misma palabra confesar. Aquí en estos dos pasajes se está refiriendo, en estas dos palabras, a otro tipo de confesión que en el idioma hebreo se traduce y nos da a entender no cualquier persona, no cualquier bocón, no cualquier persona que yo no conozca ni reconozca como mi hijo, ni que haga mi voluntad entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por otra parte, en Romanos capítulo 10, 9, 10, se está refiriendo a otro tipo de confesión, confesar para ser salvos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Aquí está hablando de otro tipo de confesión, y este tipo de confesión es confesar con la boca, confesar incluso con tu vida, con tu testimonio, quién es tu Señor. Amén. Y esta palabra es confesar para ser salvos, y esta palabra confesar, cuando dice si confesares con tu boca o también con tu vida o con tu testimonio, proviene de una palabra griega llamada martureo, de donde proviene la palabra mártir. Martureo, mártir, de ahí viene la palabra mártir. Es decir, confesar con tu vida, si es necesario, hasta el punto de entregar tu vida por el Evangelio o por Cristo. Que eso fue precisamente lo que los cristianos que habitaban en Roma en aquel tiempo hacían. Confesaban con su vida y morían entregando su vida en los coliseos romanos para ser devorados por hambrientos leones, o para ser torturados en los coliseos, o ser empalados en estacas y ser prendidos vivos con fuego para iluminar las calles de Roma. Es confesar con su vida, ¿ok? Es confesar con mis hechos, es confesar con mis acciones y testificar quién es así mi Señor. Amén. El que hace esto, este es el que se salva. En otras palabras, el que confiesa con su testimonio y con su vida hasta la muerte. Esto era precisamente lo que hacían los primeros cristianos y lo que todo cristiano hoy día debe hacer: confesar con su vida quién es su Señor y, si es posible, llegando el caso, entregando su vida misma por Cristo. Confesar proviene entonces de la palabra mártir y martureo. ¿Qué significa mártir? Para nosotros el verbo confesar en español tiene un solo significado, y es confesar. Pero en griego la palabra confesar tiene diferentes significados que provienen de la misma palabra. Veamos en estos momentos solamente 4 de ellos. El primero es la palabra lego. Apunten, eso es importante. La palabra lego significa confesar con la lengua, o cuando uno dice cosas. La otra es la palabra apocrino. Son palabras griegas. La palabra apocrino es cuando uno está ante un juicio y confiesa o declara una versión. Y la otra es la palabra martureo, que es la misma palabra confesar con la vida, con la sangre. Aunque sea la persona muda y no pueda hablar, la persona puede confesar porque lo hace con su vida, entregando su vida, muriendo como un mártir. Esta es la palabra mártir, la que aplica
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa es la palabra martureo. Y la otra, la cuarta palabra, es la palabra homologeo. La palabra homologeo, esta se usa en Romanos 10:9, que es la misma palabra martureo. Amén. Y es sinónimo de muerte, o martureo, o mártir. Y es confesar con mi vida una verdad. Cuando tú la vives, la proclamas y mueres por ella. Es lo que hacen los terroristas islámicos. Una verdad distorsionada, pero por ella se mueren. Y la verdad es una mentira. A ellos les enseñan desde muy chiquitos la palabra muerte y que tienen que odiar a Israel. Desde muy chiquitos los adoctrinan a los terroristas islámicos, que odian a Israel y que si entregan sus vidas en sacrificio van a estar en el paraíso. Eso es una mentira que solamente el diablo le pudo sembrar en sus mentes. Y muchos jóvenes se mueren porque les enseñan desde pequeños que si mueren por Alá y se sacrifican, se inmolan, allá en el paraíso van a tener como 60 vírgenes desnudas en bikini, o desnudas, no sé, para ellos solitos, para cada uno. Entonces ellos de una pum se inmolan. Están bien aberrados. Si esto lo hace un musulmán, que entrega su vida por un falso Dios, que es el mismo diablo, que les enseña a matar, a odiar, ¿por qué no hacerlo nosotros? Que tenemos un Dios de amor, un Dios vivo, que nos enseña a perdonar, nos enseña a amar y a permitir proclamar vida cuando predicamos de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios de vivos, dice la Escritura, y no de muertos. Cuando el apóstol Pablo enseña que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y cuando dice que si harás esto serás salvo, no se trata de una mera confesión, sino de una confesión respaldada por una vida de testimonio vivencial. Es decir, dicho de otra forma, no se trata de una simple palabrería. En principio debe haber una ruptura con el pecado y una entrega a Dios con un corazón sincero. ¿Ok? Gloria al nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dejarlo hasta ahí por el momento, hermanos. Esto es cortico pero sustancioso. ¿Cuántos dicen amén? Porque este tema, para que tome nota, es bien larguito, pero quiero hacerlo despacio. Quiero que quede cada concepto bien claro. Amén. La próxima semana vamos a hablar acerca del fundador del catolicismo, del sacrosanto católico romano. ¿Ok? Así que vamos a colocarnos sobre nuestros pies y vamos a orar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Gracias, bendito Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Bueno, muy claro, gloria a Dios. Les recomiendo, si no tienen el libro, háganse en el libro, es importante. Todas esas enseñanzas las tengo incluidas en el libro de El fin de los tiempos, escatología bíblica. Ahí tenemos todos los temas que hemos venido desarrollando los viernes prácticamente. Bueno, algunos miércoles también, que algunos miércoles usamos el libro de doctrina. Amén. Entonces es importante tener este material. Son 806 páginas que Dios por su infinito amor y misericordia me ha permitido escribir. Han sido años de arduo trabajo, de estudio, de profundizar las escrituras, de buscar la parte histórica, la parte científica, para así sustentar las enseñanzas. Amén. De eso se trata. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí predicamos gloria al nombre de Cristo, profecía bíblica obviamente, pero la respaldamos con sustento histórico, sustento científico y sustento profético, según las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice la Biblia en Pedro que el que hable, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, pero tú habla conforme a la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Hay que hablar la palabra, hablar lo que está escrito y cómo está escrito, quién lo escribió y con qué propósito. ¿Cuántos dicen amén? Y su propósito es, obviamente, hacernos el bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? Padre, te damos muchísimas gracias por esta enseñanza, Señor.
Gracias porque de una u otra forma tú nos aclaras muchos conceptos, Señor, que quizás hemos dudado o no hemos entendido con claridad, pero a la luz de las Escrituras y a través del estudio de tu palabra tú permites que entendamos muchas cosas, Señor. Muchas gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Gracias por tu palabra que siempre cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Y te pido en el nombre de Jesús que use los vientos aún como mensajeros en este lugar, Señor. Porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y es tu verdad, la verdad de las Escrituras, la que libera, Señor, la que rompe con el pecado, la que prácticamente hace desaparecer el error y da luz y claridad. No permita, Señor, que nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha, Señor. Permite siempre que tengamos nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, Señor. Gracias, Señor, por la honra y el privilegio que me das de venir a tu casa bendita de oración a escuchar tu palabra, Señor, y ser instruido en tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana que nos escuchan a través del Facebook, Señor. Yo te pido que los bendiga grande y poderosamente y que les dé sabiduría y ciencia en todo conocimiento espiritual de tu palabra, Señor. A los hermanos en la iglesia, ábreles el entendimiento de igual forma para que puedan comprender y entender y amar tu palabra y ponerla por obra también, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre maravilloso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale palmas de alabanza al Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos a vivir cada día una vida de rendición, una vida consagrada a ti, Señor, porque tú vienes pronto por tu amada iglesia, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Palmas de alabanza al Señor. Y gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, desde ahora y para siempre, Señor. Amén y amén.